Hace 4 meses, Anthropic facturaba 10.000 millones de dólares anualizados. A la fecha de hoy, ya factura 44.000 millones. Eso no es crecimiento, eso es otra cosa. Y esta semana pasó algo que si estás pensando en invertir en inteligencia artificial, necesitas entender bien. Elon Musk, el mismo que 3 meses atrás dijo que Anthropic era una empresa malvada, firmó un acuerdo para alquilarles su centro de datos entero. Colossus 1, un centro de datos gigante que tiene SpaceX en Memphis. 220.000 GPUs de Nvidia, más de 300 megawatts de energía. ¿Cómo puede ser que el peor enemigo se convierta en el proveedor más crítico de cómputo? Hoy vamos a ver este trato entre SpaceX y Anthropic no como una historia de negocios, sino como lo que realmente es. La primera señal clara de que la infraestructura de inteligencia artificial se está consolidando en manos de muy pocas personas. Los centros de datos, los chips de Nvidia y la energía que los alimenta se están convirtiendo en los activos más escasos del mundo y estamos posiblemente viendo nacer el monopolio de inteligencia artificial más importante de nuestra generación. Esto tiene implicancias enormes para los mercados, para la regulación, para cualquiera que quiera entender hacia dónde va el dinero grande en esta era de inteligencia artificial. Antes de arrancar, esto no es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión, es mi análisis. Como todo análisis, puede estar equivocado. Lo que sí te prometo es que vamos a pensar juntos cómo piensa el dinero grande. Los datos que voy a usar son públicos, de Bloomberg, de reportes de earnings, de fuentes que voy a citar en la descripción. Chequealo vos también, es un buen hábito, chequear toda la info que uno ve en redes, no crean en todo lo que ven. Arranquemos por el principio. ¿Qué es exactamente lo que se anunció? El 6 de mayo de 2026, Anthropic y SpaceX firmaron un acuerdo de cómputo. Anthropic va a usar toda la capacidad del centro de datos Colossus 1 en Memphis, Tennessee. Eso incluye más de 220.000 GPUs H100 de Nvidia, más de 300 megawatts de potencia eléctrica, y esto es lo que muy poca gente está destacando. Un interés muy claro en explorar cómputo espacial, o sea, centros de datos orbitales. Una locura. Ahora, para entender por qué esto es tan importante, te voy a poner un ejemplo hasta medio tonto, pero para que se entienda. Imagina que sos dueño de la panadería más exitosa de tu barrio, la gente hace fila para comprarte, pero vendés todo antes del mediodía. Tu problema no es la demanda, tu problema es que tenés un horno chico que no te alcanza para más. Eso era Anthropic hace 3 meses. La empresa tenía más clientes queriendo comprar Claude que nunca, que es su modelo de inteligencia artificial, mucha más gente de los que podía atender. Las limitaciones no eran de producto ni de precio, eran de infraestructura física, de electricidad, de silicio, de metros cuadrados de data center. Y ahí entra Elon. Porque mientras todos estaban comprando los GPUs, esperando que se construyeran los centros de datos, Elon Musk ya había construido los suyos. Colossus 1 y Colossus 2. Colossus 1 y Colossus 2. En total, más de 1 gigawatt de capacidad instalada o en proceso. ¿Por qué lo hizo? Porque apostó a que el cómputo iba a ser el activo más escaso del siglo XXI y ganó esa apuesta. Ahora, desde una perspectiva de análisis financiero, lo que este trato realmente significa es el nacimiento de lo que el mercado ya empieza a llamar Elon Web Services, el cuarto hiperescaler junto a Amazon Web Service, a Azure de Microsoft y Google Cloud. 4 empresas que van a controlar la infraestructura sobre la que corre todo el mundo digital. Y acá viene el dato más relevante de todos. Según las proyecciones del banco de análisis New Street Research, este trato le genera a SpaceX entre 3 y 4 mil millones de dólares anuales en ingresos, con más de 2.500 millones en ganancia operativa, solo de Anthropic. Y Brad Gerstner, que es uno de los inversores más respetados en tecnología de crecimiento, estima que el total de ingresos de Elon Web Services podría sumar 4 a 5 mil millones de dólares adicionales este año. ¿Y por qué Elon aceptó alquilarle infraestructura a su competidora directa? Bueno, lisa y llanamente porque el negocio de HyperScaler genera cash flow ahora, mientras que xAI, que es su empresa de inteligencia artificial que está ligada a al ex Twitter,
todavía está en modo inversión. El trato le permite monetizar sus activos físicos sin depender del éxito de sus propios modelos. Y eso, de cara al IPO de SpaceX, al lanzamiento a la bolsa de SpaceX, que se estima para junio de 2026, es un cambio de juego total. Analistas de renombre proyectan que SpaceX podría cotizar entre 60 y 110 veces sus ingresos de 2026. Eso es un múltiplo de empresa tecnológica de altísimo crecimiento, no de una simple empresa aeroespacial. Ahora quiero detenerme en algo porque cuando digo que los números de Anthropic son extraordinarios, no es un simple adjetivo. Es describir técnicamente lo que está pasando. Estos números literalmente no tienen precedente. En el mundo de los negocios hay una métrica que se llama ARR, por Annual Recurring Revenue. Es básicamente a qué ritmo está facturando una empresa si extendés los ingresos del mes actual a el año completo. Y para poner estos números en pantalla, en perspectiva, Salesforce, una de las empresas de software B2B más exitosas de la historia, tardó más de 20 años en llegar a 30.000 millones de Annual Recurring Revenue. Anthropic lo hizo en semanas. Y no es solo la velocidad, es la escala desde la que está acelerando. En el mundo del venture capital, cuando una empresa crece 10x al año, se le dice que es un hipercrecimiento. Bueno, Anthropic creció 80x en su primer trimestre del 2026. El CEO, que es Darío Amodei, lo reconoció públicamente. De hecho, ellos planeaban un 10x. Bueno, obtuvieron 80x. Nadie lo vio venir. ¿De dónde viene ese crecimiento? Acá está el detalle que conecta todo. El 90% de los ingresos de Anthropic en este momento vienen de una sola categoría: coding. Programación de software. Claude Code, que es la herramienta de inteligencia artificial para escribir código, se lanzó públicamente a mediados del 2025 y en 6 meses ya generaba $1.000 millones en revenue por sí solo. Hoy tiene más de 1.000 clientes empresariales que gastan más de $1 millón anuales cada uno. Si esta tasa de crecimiento se sostiene, Anthropic podría llegar a 100.000 millones de revenue a fin de año. Ahora bien, mi lectura es que esos números son posibles, pero no lineales. Hay 2 restricciones concretas. Primera, el cómputo y la energía, que ya lo resolvieron parcialmente al menos con el trato de SpaceX, pero la demanda sigue superando la oferta. Segunda, la competencia. OpenAI está acelerando con GPT 5.5, Google tiene un equipo de primerísimo nivel, Meta apuesta fuerte a modelos open source de código abierto. Digamos, esto no es una carrera ganada. Un segundito antes de seguir, si este tipo de análisis, datos concretos, perspectiva institucional, contexto global, te resulta útil para tomar mejores decisiones como inversor o como profesional, suscríbete al canal y dale like al video. Me ayuda un montón a seguir produciendo contenido de este nivel, sin ruido. Y si hay algún tema de mercados o macro que querés que cubra, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, seguimos. Ahora quiero plantear un punto, o mejor dicho, una pregunta, porque creo que es la pregunta más importante de los próximos 5 años. Escuché en un podcast una analogía histórica que me quedó en la cabeza. John Rockefeller, Standard Oil, controló el 90% del refinado de petróleo de Estados Unidos. Fue tan dominante que el gobierno lo desmembró por ley en 1911. ¿Por qué fue tan fácil atacarlo? Porque era un blanco obvio. Se llamaba Standard Oil. Operaba abiertamente como monopolio y no pretendía hacer otra cosa. Entonces, la pregunta que planteaban en este podcast era ¿qué hubiera pasado si Rockefeller, mientras hacía exactamente lo mismo, hubiera construido toda su identidad pública alrededor de estamos acá para hacer el petróleo más seguro para todos? Porque eso es exactamente lo que hace Anthropic. Sus fundadores salieron de OpenAI diciendo que había que hacer inteligencia artificial de forma más responsable. De hecho, su nombre, Anthropic, su comunicación, su posicionamiento ante reguladores, todo gira alrededor de la seguridad. Ellos son los buenos. Y hay un dato concreto que lo ilustra. Cuando OpenAI actualizó sus términos para permitir explícitamente el uso de su inteligencia artificial para uso militar y de defensa, Anthropic no lo hizo. Mantuvieron sus restricciones y públicamente se negaron a ir por ese camino. Ahora, ¿es la empresa más ética del sector?
Puede ser. O es la que mejor entendió que el escudo de la ética vale más que cualquier contrato de defensa con el gobierno. Porque si Anthropic termina controlando la infraestructura crítica de inteligencia artificial a escala masiva, ese escudo es exactamente lo que hace casi imposible regularlos o desmembrarlos. Yo en particular creo que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Estamos en una carrera, sí, pero esa carrera se está concentrando muy rápido. Y la historia de los mercados tecnológicos muestran un patrón que es bastante consistente. Internet generó un monopolio de buscadores, que es Google, un monopolio de redes sociales, que es Meta. La inteligencia artificial probablemente no sea diferente. La pregunta real no es si va a haber concentración. La pregunta es quiénes van a ser los 2 o 3 ganadores que concentren todo. La semana pasada, el New York Times publicó que la Casa Blanca estaba considerando crear algo parecido a una FDA para la inteligencia artificial. La reacción en Silicon Valley fue inmediata y después la Casa Blanca salió a aclarar que no era exactamente lo que se estaba planificando. La primera capa es la política. Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional, usó esta analogía de la FDA para describir algo que sería más limitado. Quieren que las empresas les muestren los modelos antes de lanzarlos para que el gobierno pueda preparar sus sistemas de defensa cibernética. La segunda capa es más profunda. Hay una fracción del debate que sí quiere un régimen de preaprobación, y acá es donde el análisis histórico resulta más útil, porque ya lo vimos con la energía nuclear. Para América Latina, la regulación de inteligencia artificial en Estados Unidos no es un debate ajeno. Ahora, para ir cerrando la idea, voy a ir con lo que me preguntan más seguido cuando planteo cualquier tema, que es ¿cómo se traduce todo esto en decisiones de inversión? ¿Dónde está el mercado? ¿Qué tan real es este boom? Los números de cloud computing del primer trimestre de 2026 son, sin exagerar, de otro planeta. AWS de Amazon creció un 28% interanual. Azure de Microsoft creció 40%. Google Cloud explotó un 63%, con una ganancia operativa que pasó de 2.200 millones a 6.600 millones de dólares en 12 meses. Entre los tres gastaron 112.000 millones de dólares en un solo trimestre en infraestructura. ¿Por qué Microsoft y Meta se quedaron atrás y qué dice eso? Acá está el dato que confunde a mucha gente. Los iconos del boom de inteligencia artificial, Microsoft y Meta, son las que menos subieron del grupo. Sí, Microsoft subió apenas un 17% en 2025, por debajo del S&P 500. En el mismo periodo, Alphabet Google subió 64%, Broadcom 50%, AMD 78%, Nvidia 36%. ¿Cómo puede ser que la empresa con el 27% de OpenAI no despegara? La respuesta está en el mercado de expectativas. Microsoft es una empresa de 3 billones de dólares. Para mover su precio significativamente, no alcanza con crecer bien, hay que sorprender. Y el 29 de enero de 2026, en un solo día, Microsoft perdió 357.000 millones de dólares de market cap, su peor jornada desde marzo de 2020. ¿Por qué? Porque Azure creció 39% en vez del 40% que esperaban, un punto porcentual. Ese es el nivel de precisión que le exige el mercado. El mismo día, Meta subió 176.000 millones de market cap. ¿Por qué? Porque reportó crecimiento de ingresos del 24% y convenció al mercado de que su gasto tenía sentido. El problema de Meta son sus márgenes operativos, que se comprimieron de 48 a 41% en un año. Reality Labs, que son las gafas, acumuló 19.000 millones de dólares en pérdidas en 2025. Zuckerberg lo que está haciendo está apostando todo a la superinteligencia personal. Si gana esa apuesta, la acción se va a ir al más allá, pero si pierde, el castigo va a ser brutal. Mi lectura es que Microsoft y Meta son actualmente las acciones con mejor relación riesgo-retorno del sector. Microsoft cotiza a 24 veces ganancias contables, el más barato del grupo de las magníficas Seven. Su participación del 27% en OpenAI está valuada hoy en 135.000 millones y entraron con 13.000. Eso no está de todo reflejado en el precio todavía.
Meta a 29 veces, con crecimiento de ingresos del 24%, también bastante razonable si el mercado acepta su tesis de la inteligencia artificial. Pero la historia más extraordinaria de este ciclo no está en las 7 magníficas, está en las empresas que nadie esperaba. Intel, el giro más dramático de la historia reciente en los mercados. Intel lleva casi 500% de suba en los últimos 12 meses. La empresa que durante años fue el chiste de la industria semiconductora, perdiendo mercado, perdiendo talento, perdiendo todo tipo de fe, acaba de tener su mejor día en la bolsa desde 1987. Subió 24% en una jornada después de publicar sus resultados del primer trimestre de 2026. ¿Qué pasó? Los ingresos del segmento Data Center e Inteligencia Artificial crecieron 22% interanual. Los procesadores de Intel están siendo adoptados por Google y Nvidia para cargas de trabajo de inteligencia artificial. La demanda de CPUs para servidores de inteligencia artificial fue tan fuerte que Intel reconoció que podría haber generado 1.000 millones más en ingresos si no hubiera tenido restricciones de oferta. El CEO, que es Lip Bhutan, no sé cómo se pronuncia, que asumió en 2025, consiguió inversiones del gobierno de Trump, de Nvidia. La nueva fábrica 18A en Arizona está, de hecho, produciendo los primeros chips para clientes externos. Ahora bien, acá viene la advertencia que me parece crítica dar. Intel cotiza hoy a más de 100 veces ganancias forward, o sea, carísima en relación a las ganancias que se esperan a futuro para el año que viene. La acción ya descontó 4 o 5 trimestres perfectos de ejecución. Y SanDisk pasó de $48 a $1.542 en 15 meses. Si Intel parece extremo, SanDisk es directamente surrealista. Esta empresa, que se separó de Western Digital en febrero de 2025, salió a cotizar a $48 más o menos. Bueno, hoy cotiza $1.542, un retorno de más del 3.000% en 15 meses. Es la acción con mejor performance en el S&P 500 en lo que va del 2026, con más de 300% de suba solo en este año. ¿Qué vende SanDisk? Memoria NAND, los discos de estado sólido SSD que guardan datos en los centros de datos. Una tecnología que parecía un commodity, pero resulta que los data centers de inteligencia artificial consumen memoria NAND a una velocidad que el mercado no tenía modelada. Los números de SanDisk de otro planeta. Ingresos de $6.000 millones, 3-4 veces más que el año anterior, 1.250 millones por encima de lo que esperaba el consenso. Los precios del NAND subieron 90% en el primer trimestre de 2026. El data center de SanDisk creció 64% secuencialmente. El mercado la empezó a tratar como una acción de infraestructura de inteligencia artificial, no de almacenamiento tradicional. El riesgo real de SanDisk es cíclico. Si el mercado de NAND llega a sobreabastecerse, como históricamente sucedió en ciclos anteriores, los precios colapsan y los márgenes se desploman. La historia de las memorias es la historia de los ciclos de auge y crisis. Eso no cambió. Lo que cambia es la escala de la demanda. Cuando hay acciones que suben 3.000% en 15 meses, el mercado te está haciendo una pregunta. Y la pregunta no es si esta empresa es buena. La pregunta ¿es el futuro que representa esta empresa tan extraordinario como para justificar este precio? A veces la respuesta es sí. A veces es como si estuviésemos en 1999 y aún no sabemos la respuesta. Otra cosa de la que quiero hablar es algo que me han preguntado y que es un tema que me encanta, que es SpaceX. El 1 de abril de 2026, SpaceX presentó su filing confidencial ante la SEC bajo el nombre interno Project Apex. ¿Cuál es el objetivo? Cotizar entre junio y julio de 2026 con una evaluación de entre 1.75 y 2 billones de dólares. Si lo logra, sería la mayor IPO, el mayor lanzamiento a la bolsa de la historia, más del doble que Aramco en 2019. Las 3 verticales de negocio de SpaceX son el negocio de lanzamiento con Falcon 9 y Starships, que es el 85% de todos los lanzamientos orbitales en Estados Unidos. 2, Starlink,
con 10 millones de suscriptores y 10.000 millones de dólares en ingresos en 2025. Y tercero, xAI, que es la división de inteligencia artificial que Musk adquirió junto con X, lo que era antes Twitter. Ahora la parte no tan linda. SpaceX proyecta ingresos de 20.000 millones para 2026 y de cada $100 que factura, 71 quedan como ganancia operativa. Pero en 2025 reportaron una pérdida neta de 5.000 millones. ¿Por qué? Porque la división de inteligencia artificial consume todo lo que genera Starlink. A una evaluación de 1.75 billones, el múltiplo precio-ingresos sería de 80 a 110 veces. Para que tengan de referencia, ese múltiplo es superior al que tenía Nvidia en su máximo de euforia. En otras palabras, lo que el mercado estaría comprando no es el negocio de hoy, es una opción sobre la economía espacial del próximo cuarto de siglo, de los próximos 20-30 años. Otro dato a destacar es que Musk planea asignar el 30% de las acciones a inversores minoristas. Esto es 3 veces el promedio histórico de las IPOs grandes, de los lanzamientos grandes. Si eso se confirma, va a ser el evento retail más importante en mercados en años. Y una advertencia que nos regala la historia: de las 10 mayores IPOs, de los 10 mayores lanzamientos a la bolsa de la historia de Estados Unidos, solo 3 superaron al S&P 500 desde su primer día de cotización. Las mega IPOs tienden a defraudar al menos el primer año. ¿Por qué? Porque cuando una empresa sale a la bolsa, los fondos, los inversores que entraron antes, tienen prohibido vender durante los primeros 6 meses. Es el periodo de lock-up. Cuando ese plazo vence, lo que muchos hacen es vender. Imagínate que llevan años esperando cobrar. Bueno, eso genera una presión a la baja en el precio. Por eso los mejores retornos en un lanzamiento grande suelen llegar después de ese momento, cuando el precio ya corrigió y el mercado reevalúa la empresa con más información. Ahora vamos con los instrumentos que nos generan una exposición a toda esta tesis, a todo este FOMO que generó el trato con SpaceX, con Anthropic, el lanzamiento a la bolsa. Si sos de Argentina, te voy a dejar para que escanees un QR, también te voy a dejar el enlace en la descripción para que te unas a un grupo de WhatsApp que tenemos con varios asesores amigos, donde hablamos específicamente del mercado argentino. Ahí enviamos análisis, noticias diarias, oportunidades. Es gratuito y hay mucha info de valor. Acá en YouTube, como hay una mezcla de gente de todo el mundo, me enfoco en lo que es mercado internacional, en instrumentos a los cuales se puede acceder en la bolsa de Estados Unidos. Volviendo a lo que es el inversor minorista latinoamericano, que quiere exposición ahora a todos estos vehículos, existen instrumentos que dan exposición indirecta. Uno es el DXYZ, Destiny Tech 100. Es un fondo cerrado en la bolsa de Nueva York y se posicionó recientemente en SpaceX. AGIX es otro ETF que incluye SpaceX y Anthropic. Otro vehículo que muchos mencionan es Tesla, porque Tesla invirtió 2.000 millones en xAI en enero de 2026. Para mí es como algo más imperfecto. Es accesible, más imperfecto, pero bueno, lo nombro. ¿Y cómo invierto en Anthropic si no cotiza en la bolsa? Porque hasta ahora Anthropic es una empresa privada. Su IPO no tiene fecha confirmada. Circula que podría ser a fines de año 2026, diciembre, como fecha especulativa, pero no se sabe. La valuación de Anthropic pasó de 350.000 millones en la ronda de febrero a oferentes privados que la ubican hoy cerca de 800.000 millones. Para el inversor tradicional hay 2 caminos para tener exposición antes de la IPO, antes del lanzamiento. Ruta 1, a través de empresas públicas que invirtieron en Anthropic. Amazon invirtió más de 4.000 millones. AWS es el proveedor principal de infraestructura cloud de Anthropic. Alphabet, lo que es Google. Google tiene aproximadamente el 14% de Anthropic. En abril de 2026 invirtió otros 10.000 millones con potencial de 30.000 millones más. Y la verdad es que Google cotiza
barato para lo que es. Su participación en Anthropic ni siquiera está del todo reflejada en el precio actual. Y otro es Microsoft. No invierte directamente en Anthropic, pero sí tiene el 27% de OpenAI, que es su principal competidora. Ruta 2, fondos que tienen a Anthropic en su portafolio, como por ejemplo BCX, que es el más accesible para inversores menoristas. Anthropic es su posición más grande, con un 20,7% del fondo. También tiene SpaceX y OpenAI. Cotiza en mercados públicos, en el broker que uso yo, que es Interactive Brokers, está disponible. Y el que también nombré cuando hablamos de SpaceX, DXYZ. También acaba de incorporar Anthropic. Si me preguntan, ¿vale la pena invertir en Anthropic? La respuesta es, si la miramos como infraestructura cognitiva, el riesgo no es del producto. Claude ya está ganando a nivel empresarial por lejos. El riesgo es el mismo de toda empresa pre-rentable a escala histórica, que el costo de crecimiento supere la capacidad de capturar valor. Hoy Anthropic gasta en cómputo más de lo que genera, esa es la realidad. Yo creo que ese spread se va a cerrar. La pregunta es ¿cuándo? Y no lo sé. Otra pregunta que se hacen muchos es, ¿estamos en una burbuja de inteligencia artificial? Cuando se habla de burbuja, se compara el Nasdaq con el Nasdaq hoy con la burbuja de las .com de 1999. Pero hay una diferencia estructural. En 1999, las empresas de Internet tenían modelos de negocio puramente especulativos. Los ingresos no existían. Los múltiplos se pagaban sobre proyecciones imaginarias. Hoy, AWS factura 150.000 millones anualizados reales. Anthropic tiene 44.000 millones de revenue reales. SanDisk tiene márgenes reales. Los modelos de negocio existen. Eso no significa que los precios no estén estirados. Que SanDisk cotice a 54 veces ganancias y que Intel cotice a más de 100 veces forward es una señal de que el mercado está descontando el futuro más de lo que tiene en cuenta el presente. ¿Qué pasa si ese futuro llega más despacio de lo esperado? Bueno, la historia nos enseña que el timing importa tanto como la dirección. Entonces, mi postura es, no estamos en 1999, pero tampoco estamos en 2010 donde todo era barato. Estamos en un ciclo intermedio donde los fundamentales justifican el sector, pero no justifican todos los precios. La disciplina de valoración importa más que nunca. ¿Cuál es el problema que se puede venir? Toda esta inversión en inteligencia artificial tiene que generar retornos reales en algún momento. Y ahí aparece la pregunta que nadie sabe responder bien del todo. Las empresas pueden usar la inteligencia artificial de dos formas. Para reducir costos, que es menos empleados, más eficiencia, más margen, o para crecer, generar nuevos productos, entrar a nuevos mercados. Los datos muestran que el primer camino está dominando. Todas las grandes redujeron costos, empleados, a lo loco, y ahí está la contradicción. Las valuaciones actuales solo se justifican si la inteligencia artificial genera crecimiento real de ingresos. Pero si lo que está pasando en la práctica es que las empresas la usan principalmente para despedir gente y bajar costos, hay una pregunta muy incómoda de fondo, que es de dónde va a salir la demanda si cada vez hay menos personas con trabajo o con el mismo nivel de ingreso que antes. No tengo la respuesta, pero creo que es la pregunta más importante que el mercado todavía no se está haciendo en serio. En definitiva, lo que estamos viendo esta semana, el trato entre SpaceX y Anthropic, los números de todo lo que es servicio en la nube, el debate regulatorio, no son noticias separadas, son capítulos del mismo libro. La infraestructura de inteligencia artificial se está construyendo a una velocidad que no tiene precedentes. El cómputo es el petróleo del siglo XXI. Y al igual que el petróleo definió la geopolítica del siglo XX, el control de la infraestructura de inteligencia artificial va a definir el poder económico y político del siglo XXI. Una pregunta que me queda dando vueltas y que te dejo también para pensar es si los países de América Latina vamos a ser productores de materias primas de este ciclo tecnológico, como lo fuimos en el ciclo industrial, o si esta vez vamos a ser capaces de construir valor propio sobre estas plataformas. Déjame tu comentario porque leo todo
suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.